Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, pues les damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes a nuestro segmento Vivencias con propósito, que como siempre lo digo, lo anuncio antes de iniciar este segmento. Vivencias con propósito tiene que ver con todo lo que, por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, lo que sigue pasando día a día, porque siempre en la Biblia se nos habla de aflicciones y podemos decir que esas aflicciones son tiempo de conocimiento, tiempo de aprendizaje. Aquí lo más importante no es cuántas veces tú llegues a una aflicción, no es cuántas veces estés cruzando por una aflicción, estés pasando por una aflicción. Aquí el proyecto es, ¿qué sacas tú de cada aflicción? ¿Cómo sales de allí, de ese proceso? Lo primero que debemos recordar es que el proceso de aflicción es algo que es pasajero, es algo que es temporal, no es permanente. Y realmente pues debemos tener en cuenta esto y debemos tenerlo muy claro y saber que esas aflicciones son aprendizajes para nuestra vida y sobre todo muchas enseñanzas que se pueden dar a partir de cada una de esas aflicciones. Así que debemos tener en cuenta realmente que las aflicciones son una enseñanza, es una universidad donde nosotros estamos yendo. Y desafortunadamente podremos decir que vamos a esa universidad porque nosotros buscamos ir a esa universidad, no porque las aflicciones lleguen a nosotros sin ninguna situación. Cada aflicción que realmente llega a nuestras vidas es porque es por acción o es por omisión. Entonces, sabemos que tenemos un propósito en la vida, sabemos que tenemos que cumplirlo, sabemos que tenemos que ejecutarlo porque fue hecho para mí y no hay otra persona que lo pueda ejecutar. Pero ese propósito de vida significa que a medida que yo empiece a ejecutarlo, voy a recibir muchos beneficios, beneficios en mi parte física, beneficios en mi parte espiritual, pero debo estar convencido de lo que yo estoy haciendo, de lo que voy a conseguir allí. Y uno de estos beneficios es realmente como hombres, realmente ejercer lo que es esa paternidad que el Padre nos ha manifestado. Y como hombres realmente podemos decir que tenemos un rol muy importante en lo que es parte de la familia, en lo que es parte de la sociedad. Y esa familia realmente, pues, es mucho más grande porque es un diseño, porque es parte de la familia del diseño divino. Y esa familia realmente, pues, nos trae a nosotros a esforzarnos, a conseguir más, a aprender más, a evaluar. ¿Por qué? Porque es que realmente nosotros vamos a ser un soporte. Vamos a ser un soporte para las personas que están en nuestro alrededor. Y cuando estamos hablando de paternidad, no estamos hablando de esa paternidad física, estamos hablando también de esa paternidad espiritual. Vamos a iniciar con un versículo que está en Éxodo, capítulo 22, versículos 21 y 22 donde nos dice, no hagas daño al huérfano ni a la viuda, porque si se lo haces, ellos clamarán a mí y yo los atenderé. Así que este versículo nos está poniendo a nosotros, a quien realmente nos está apretando un poquito el cinturón, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Como paternidad, digamos, se definen esas capacidades que se nos fue a nosotros como seres humanos, como hombres, para que podamos realmente ejercer esa función que el Padre ejerce sobre nosotros. Para yo ejercer una paternidad realmente sobre alguien, el Padre tiene que ejercer una paternidad sobre mí. Tiene que mostrarme realmente cuál es ese reflejo que yo voy a mostrar, lo que yo voy a dar en la vida, lo que voy a dar a mis hijos, lo que y mis hijos, y cuando estoy hablando de esos hijos, estoy hablando no solo de los hijos espirituales, sino de los hijos físicos, de los hijos realmente, hijos de mi sangre. Pero también es muy importante contar con esos hijos espirituales. Entonces tenemos que entender que nosotros como hombres, háblese del género masculino, tenemos una responsabilidad muy grande y que podemos decir que los hombres que abandonan a sus mujeres y sus hijos
Un hijo abandonado tiene un criterio totalmente diferente de lo que es la paternidad. Un hijo abandonado realmente está en un momento determinado creciendo, pero no sabe qué es la paternidad porque nunca la tuvo. Así es por eso en un momento determinado cuando esas personas, como yo realmente que crecimos sin un padre, en un momento determinado no detectamos lo que es la paternidad. ¿Por qué? Porque realmente nunca la tuvimos. Entonces no nos hace falta porque realmente a nadie le hace falta lo que nunca ha tenido. Pero cuando empezamos a caminar de la mano de Dios, la mano de nuestro Padre, que Él empieza a guiarnos, nos damos cuenta que existe una paternidad, nos damos cuenta que existe un Padre, nos damos cuenta que Él nos dio un Padre a cada uno de nosotros. Pero por cualquier circunstancia, por irresponsabilidad, por no estar convencidos de lo que realmente nosotros no hacemos, por no estar muy de acuerdo con cumplir con ese cuarto mandamiento, ese cuarto código que es honrar padre y madre, entonces nos da lo mismo, nos da lo mismo y cuando nosotros empezamos a ver la diferencia entre lo que es lo que el padre espiritual me ha dado a lo que el padre físico no me dio, viene un proceso grande, viene un proceso complicado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se nos va a hacer muy difícil, inclusive empezando por esa cosa tan sencilla que es pronunciar esa palabra padre. Se nos va a complicar mucho, nos va a quedar grande. Y esto es lo que está hablando, se está hablando por experiencia propia. En mi proceso de estar adquiriendo esa paternidad espiritual, me di cuenta que realmente la paternidad física tiene mucho que ver. Que si tú tienes una paternidad, que si has tenido esa paternidad física, te es mucho más fácil reconocer esa paternidad espiritual. Pero gracias a la misericordia del Padre, gracias a su amor realmente, he reconocido esa paternidad y en momentos determinados me cuesta entender por qué hombres, ya estamos hablando de sexo masculino en este momento, renuncian a esa paternidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a enseñar? Si realmente ese hombre que está renunciando a esa paternidad física, tuvo esa paternidad, estuvo allí rodeado por su familia, por sus padres, por nuestro Padre Celestial, ¿por qué no ejercer esa paternidad? ¿Por qué hacernos a un lado cuando eso es tan, tan importante? Nosotros como hombres o como padres, los padres físicos, somos los que estamos en la obligación de mover, de dar ese amor, de dar ese amor, de que nuestros hijos experimenten ese amor, que experimenten esa protección. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que ejecutar. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero concepto de una paternidad. Es mostrar realmente el amor como el Padre nos lo muestra a cada uno de nosotros. Es mostrar la protección como el Padre nos lo muestra a cada uno de nosotros. Estos dos conceptos que estoy dando realmente son una mínima figura de lo que es paternidad. Cuando tenemos esa paternidad recibimos mucho más que esto. Recibimos mucho más que ese amor, recibimos mucho más que esa protección. Nos estamos siempre sintiendo seguros. No sabemos que realmente si nosotros no trabajamos, realmente no nos preocupamos porque nuestro papá se está preocupando por trabajar, por tener lo que yo necesite. Tenemos que entender también que el varón fue puesto, el hombre fue puesto como cabeza de la familia para que la orientara, para que la sustentara espiritualmente, dándole amor y protección. Cuando estamos hablando de que la sustentara espiritualmente, también tiene que ver ese alimento físico. Pero aquí pues no le hacemos mucho énfasis a esta alimentación física. ¿Por qué? Porque si tú tienes completo lo que es ese sustento espiritual, lo que es ese apoyo espiritual para tu familia, ten por seguro que ese sustento físico, sustento material, va a llegar solamente por añadidura. ¿Por qué? Porque ya estamos convencidos de quién soy yo. Ya tengo esa identidad, tengo esa paternidad realmente y para yo tener, digamos, una identidad muy enfocada, debo tener una paternidad, también estar convencido de lo que es la paternidad, de qué se me ofrece en esa paternidad, qué es lo que yo recibo con la paternidad y poder mostrar a los demás lo que realmente yo siento. Pero yo no puedo mostrar una paternidad física cuando no puedo tener una empatía cuando realmente he visto en mi vida
que mis compañeros siempre están con su papá, que los llevan a comer un helado, que van a jugar fútbol, que van a hacer cualquier deporte, mientras que conmigo no pasó esto. Entonces, ¿cómo lo ejecuto yo a mi familia? ¿Cómo lo ejecuto yo con mis hijos? Esto solamente se ejecuta cuando tú tienes la capacidad de entender la paternidad, cuando realmente el padre te ha hecho entender que donde tú estás, estás porque él ha estado contigo, que sin importar esa paternidad física, aún tú estás donde estás, tienes muchos dones y talentos, tienes atributos, tienes privilegios, has sido colocado en un lugar especial, estratégico, porque allí tú eres necesario. Y eres necesario para mostrar realmente esa diferencia entre los que han tenido un padre físico, los que no lo han tenido. ¿Cómo es avanzar después de conocer esa paternidad espiritual? ¿Cómo poder seguir adelante? ¿Cómo poder seguir avanzando? Sobre todo mostrándole a los demás lo que es una verdadera paternidad. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo opuesto a la paternidad? Lo opuesto a la paternidad es la orfandad. Es donde nosotros realmente nos sentimos solos, donde nosotros no sentimos esa protección, es donde nosotros realmente nos vamos sintiendo un poco más, mm, podríamos decir, nos sentimos un poco más solos, pero solamente porque realmente el Padre nos ha ido mostrando cosas maravillosas y vemos la diferencia de lo que es tener un padre físico y no tenerlo. Y hasta este momento, yo, digamos, a la edad que tengo, sin tener un papá físico realmente, podría decir que en ocasiones me gustaría sí conocer a esa persona, tener ese enlace, esa comunicación con ese padre, no tanto para recriminarlo, sino para entender que esa paternidad que yo he vivido, que yo he recibido con mi Padre Celestial, podría ser un complemento muy grande si yo tengo conocimiento, tengo, perdón, tengo acceso a esa paternidad física. Pero aquí realmente es seguir en esa búsqueda, es seguir en esa búsqueda y saber que cuando tenemos esa paternidad espiritual, lo que es el resto del mundo, así nos falle, nosotros no lo vamos a sentir. A ti te podrá fallar tu padre espiritual, tu madre espiritual, te podrá fallar toda tu familia, pero esa paternidad que tú ya tienes, esa paternidad que tú has experimentado, eso nadie te lo va a quitar. E inclusive, si tú tratas de alejarte del camino del Padre, Él nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque eres su hijo favorito, su hijo predilecto. Y realmente Él no abandona hijos. Él los crea, los pone en sitios estratégicos para que sean sus embajadores, para que muestren lo que realmente al mundo, le muestren realmente al mundo lo que es el verdadero amor. Ese amor que no está, ese amor que no se acompleja, ese amor que no tiene precio, ese amor que realmente no se limita a nada. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mostrando y mostrándole realmente al Padre lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos y que Él lo hagamos lo que realmente Él nos ha mostrado o nos ha dicho que tenemos que hacer. Así que lo más importante aquí es saber, tener en cuenta que fuimos puestos como cabeza de la familia. Y ese es un proceso complicado, es mucha responsabilidad para nosotros los hombres, pero hombres físicos. Pero si tenemos esa unión, tenemos esa coinonía con nuestro Padre Celestial, este papel lo vamos a poder desarrollar de la forma más sencilla, solamente creyéndole a Él, solamente amándole a Él, solamente confiando plenamente en Él. Cuando estamos confiando plenamente en Él, todo va a ser mucho más fácil. Esas aflicciones, esos riesgos, esas situaciones que vivimos diariamente van a ser más, van a ser más esporádicas, van a ser más temporales todavía. ¿Por qué? Porque las aflicciones realmente son del tamaño que tú quieras y del tiempo que tú quieras. Digo el tamaño porque tú lo puedes ver como si fuese la última de tu vida, pero puedo decirte que ya has pasado demasiadas aflicciones en tu vida. No sé, no sé qué edad tú tengas en este momento. Pero hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio y ese ejercicio tiene que ver con realmente lo que tú puedes hacer realmente teniendo en cuenta que ya eres un hijo, que eres un hijo adoptado por ese padre que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene.
Cuando realmente tú empiezas a hacer ese ejercicio, te das cuenta que esa paternidad realmente la tienes que ejecutar. Y yo creo que en ocasiones, a raíz de conocer la paternidad, de conocer un poquito más de lo que es la paternidad espiritual, me he dado cuenta de la importancia de de esa paternidad física, esa paternidad terrenal. Y aún no me explico cómo padres pueden estar caminando por esta vida, por este mundo, sabiendo que tiene hijos, cómo un padre realmente puede o no poder asistir, digamos, a un matrimonio cuando su hijo se está casando, porque nunca estuvo esa unión, nunca hubo esa unión allí. Si nosotros no podemos con nuestros hijos, no podemos enseñarle a nuestros hijos qué ejemplo estamos dando para la guía que nosotros estamos dando para nuestra pareja. ¿Qué ejemplo estamos dando de cómo comportarse mi pareja conmigo, yo comportarme ante mi pareja, si no tuve la capacidad de educar a mi hijo? Si no tuve la capacidad de ser ese eslabón, esa unión que el padre puso entre mi hijo y mi responsabilidad. Y el padre me lo dio porque él pensó, él sabía que yo tenía la capacidad para criarlo. El padre me lo dio porque realmente sabía que tengo mis debilidades, pero que si estaba unido de la mano con él, iba a seguir avanzando y iba a seguir creciendo. Y con él, lo más importante es que íbamos a sacar adelante estos hijos que él va poniendo a nuestra disposición. Y esos hijos realmente son los que le van a mostrar al mundo lo que realmente el Padre hace con cada uno de nosotros. Y recuerden que esto es bíblico porque lo ha dicho desde un comienzo, lo ha hecho cuando el pueblo estaba saliendo de Israel, el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Y se los repetía. Esto que están viendo, demuéstrenle a sus hijos, cuéntanle la historia de sus hijos, de lo que hizo digamos, el jefe de jefes, que se los prometió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Les prometió que estarían en una tierra que fluye leche y miel. Y allí estuvieron. Allí estuvieron, esa tierra se las concedió siempre. Él nunca, nunca se apartó de sus promesas. El Padre en sus maravillas, la gran maravilla que Él tiene es que no abandona sus promesas. La gran maravilla que tiene es que Él siempre te ama a ti sobre todas las cosas. La gran maravilla que tiene es que realmente Él te defiende a ti sobre todas las cosas, que Él te cuida, que Él te protege, que Él te ama. Y fuera de eso, Él te educa, Él te hace amor, te protege para que tú puedas pasar esas líneas que tú estás viviendo y la puedas pasar a los demás. Así que cuando nosotros no hacemos eso, le estamos diciendo a nuestro Padre realmente que no hizo un buen trabajo. Y sabes que nosotros como humanos, como hombres, no tenemos la capacidad de decirle al Padre que hizo un mal trabajo, porque te creó a tu imagen y semejanza, te creó a su imagen y semejanza, te creó con mucho poder, te dio administración, te dio dominio, te dio poder, te dio lo más que él podría tener, te dio a su hijo para que él, con su sangre, limpiara todas tus debilidades, limpiara todas tus culpas, las enterrara hasta en lo más profundo de la tierra. Pero nosotros como hombres tenemos la capacidad de ser esos exploradores audaces para ciertas cosas, cuando realmente vamos a buscar nuestras aflicciones que el Padre ya enterró cuando Él murió en la cruz con su Hijo. Y somos expertos en excavar esas profundidades y sacar de allí lo que Él enterró para nosotros seguirnos culpando, para seguir culpando porque no tuvimos un padre, para seguir culpándonos porque realmente esa persona que el Padre puso para que estuviera a mi lado nunca lo estuvo. Pero son situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar viviendo y tenemos que estar respetando. ¿Por qué? Porque el Padre tiene un propósito, un proyecto de vida para cada uno de nosotros. El Padre sabe realmente tú dónde estás. Él sabe realmente cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Y si aún te tiene en tus manos realmente es porque sabe que Él puede contigo y que tú puedes con Él. Que realmente así como tú viviste esa falta de paternidad, como viviste esa orfandad física, quieres que de esa misma forma le enseñes a los demás a respetar esa paternidad, a valerse de esa paternidad, a aproximarse a esa paternidad. Cuando tú empiezas a aproximarse a esa paternidad, realmente la paternidad física, si es que tienes el chance, hazlo. Hazlo porque realmente es una unión. Eso es un ejemplo realmente de cómo tú vas a empezar a aceptar a lo que es esa paternidad espiritual. Y cuando empiezas a vivir más de lleno con esa paternidad espiritual, te vas a dar cuenta que la paternidad
física fue solamente una línea de enseñanza para que tú fueras aprendiendo, para que te fuera mucho más fácil esa transición entre esa paternidad física y esa paternidad espiritual. Es allí donde nosotros realmente no estamos viendo lo que tenemos que ver. Es allí, ¿por qué? Porque nosotros como hombres, como miembros de esa familia del diseño divino, eh, la hemos resquebrajado. Se dice que la familia se ha resquebrajado, pero realmente el hombre es el que ha resquebrajado ese diseño, esa familia. El varón no ha cumplido con el rol sacerdotal. Por eso la figura del padre de familia ha perdido valor. Por eso en estos momentos realmente ya da lo mismo que digamos, dos hombres o dos mujeres sean los que estén adoptando hijos, los que estén criando hijos, porque ya ellos dicen, yo no necesito de un hombre, yo no necesito de esa figura paternal, porque en eso es lo que nos hemos convertido en una figura con muchos ceros a la izquierda. Nos hemos convertido en esa figura donde realmente no representamos nada, pero tenemos que volver a recuperar esa figura paternal. Tenemos que volver a recuperar esa figura espiritual, de esa paternidad espiritual, porque allí es donde está la mayor base en nuestro conocimiento, allí es donde está la mayor base de que este mundo pueda cambiar, de que este mundo se transforme de acuerdo a lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Él nos dio mucho poder, nos dio sabiduría, nos dio fortaleza, entendimiento, nos dio realmente muchas más cosas de las que nosotros necesitamos. Y si tú miras en tu interior, tienes demasiadas cosas que tú no usas, pero que el Padre las puso allí con un propósito determinado. No es realmente para que tú te beneficies de todo lo que tú tienes. Hay dones, talentos que tú no te beneficias de ellos, pero tú te beneficias a los demás. Uno de esos dones y talentos de los cuales tú no te beneficias es de ese talento que tú puedas tener de consejería. Mira que tú mismo nunca te das un consejo. Y si tú te das un consejo, realmente ni siquiera lo llevas a cabo. Cambio, cuando cuando el Padre ha puesto esa fuerza en ti de esa consejería, vas a llegar directo a la persona que tienes que darle ese consejo. Esa persona va a llegar a ti buscándote y esa palabra que tú le sueltas a esa persona va a ser entendida. ¿Por qué? Porque ella la va a tomar directamente sabiendo que no viene de ti, sino que viene del Padre Celestial. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros como seres humanos. Somos muy buenos consejeros externos, pero la consejería interna no nos ha funcionado a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a avanzar, a crecer, a triunfar, a saber quién soy yo, a depender de esa paternidad espiritual, que es la única que nunca cambia, que es la única que nunca se transforma, que es la única que nunca se mueve y la única que nunca se rechaza. Esa paternidad espiritual nunca te va a rechazar sin importar lo que tú hayas hecho, sin importar los errores que hayas cometido, nunca te va a fallar. Así que realmente nosotros tenemos que estar dispuestos allí a crecer, a triunfar y debemos estar pendientes de eso que se está moviendo en el mundo, de esa figura paternal que se dice que ya no es indispensable en el lugar. La mujer realmente está en el punto donde está de esa posesión, de ese dominio, solamente porque a ella le ha tocado asumir el rol de padre y le ha tocado trabajar fuerte, le ha tocado inclusive, yo creo que lo más duro que ha hecho la mujer y que lo ha hecho es suplantar la figura del padre. No digamos que lo ha hecho de una forma perfecta, ¿por qué? Porque suplantar esa figura del padre no se puede hacer. Suplantar la figura de la madre no se puede hacer. Yo como hombre tengo un rol en mi familia, mi esposa como mujer tiene un rol en la familia, mis hijos tienen un rol en la familia. Nosotros no podemos suplantar la identidad de nadie. No podemos suplantar realmente esas figuras, porque esas figuras fueron creadas a imagen y semejanza. Como hombre, yo no puedo ejercitar funciones de mujer. Como mujer, no se pueden ejercitar funciones de hombre. Así es que nos hemos dado cuenta que la distorsión de la figura del padre en la parte física ha afectado el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque realmente no nos interesa mucho hacer lo que realmente está escrito. No nos interesa ser esos sacerdotes, no nos interesa ser esos ministros del nuevo pacto, no nos interesa ser esos embajadores, porque para ser embajador tienes privilegios, pero también tienes funciones que cumplir. Y esto
de esto, lo que es la distorsión de la figura del padre. Nos ha puesto a nosotros en una esquina, en la esquina del ring, en esa esquina donde nosotros nos hemos puesto automáticamente porque hemos cedido todo lo que nosotros teníamos, todo lo que fue puesto en nosotros para nuestros hijos, nosotros lo cedimos. Y lo cedimos realmente a un lugar en nuestro corazón donde no tiene uso. Lo pusimos en una caja fuerte donde no se puede abrir, donde realmente tiene un código de seguridad que ni siquiera nosotros conocemos. Guardamos también esos principios que los tenemos tan ocultos que no sabemos ni siquiera dónde están. Cuando los necesitamos, realmente no sabemos dónde están. Pero aquí la gran bendición es que el Padre está con nosotros, que está realmente en ese proceso de que nos podamos acercar más a Él, de que esa paternidad física, la cual no tuvimos, la cual extrañamos, la cual seguimos extrañando, lo digo en carne propia, sigo extrañando esa paternidad física, es porque realmente no estuvieron llenos todos esos huecos que existían en mi vida, porque el Padre cuando realmente crea al Padre espíritu, al Padre físico, es para que llene espacios que tú tienes para llenar. Pero en este momento puedo decir, el Padre ya ha llenado sus espacios. En este momento, yo creo que en un momento determinado yo decía antes, ¿para qué necesitamos un Padre? Ya crecí, estoy donde estoy, ¿para qué necesito un Padre? Pero sí, es reconocer que lo que el Padre ha hecho con esa paternidad tiene valor, que el Padre lo que ha hecho lo hace perfecto, lo hace bien, que de pronto esos desbalances que yo tengo en mi vida realmente, momentos en que nos deprimimos, momentos en que vemos las cosas de una forma diferente, es porque hay un vacío, pero ese vacío lo tenemos que llenar con nuestro Padre Celestial. Él sí tiene la capacidad de suplir esa parte, ese grupo, esa figura de padre físico. Él tiene la capacidad de hacerlo porque nos colma de bendiciones, nos colma de amor y nos da más de lo que nosotros necesitamos. Bueno, estimados oyentes, este tema es bastante largo. La semana entrante vamos a estar con la segunda parte de lo que es esa paternidad, de lo que es esa paternidad tan anhelada hace poco, hace muchos años, pero que ahora realmente ya no se preocupa tanto, no se enfoca tanto en esa paternidad. Y ahora las mujeres pueden ejercer como padre y como madre, ambas, sabiendo que son del mismo sexo, no tienen ese diseño, pero de allí es donde viene la distorsión del mundo. De allí es donde estamos viendo cómo el mundo cambia y cómo el mundo se transforma, porque nosotros como hombres no tuvimos la capacidad de pararnos al frente y decir, yo soy ese padre físico, fui enviado aquí porque tengo muchos dones y talentos, mi función principal es hacer que esa paternidad espiritual se vaya multiplicando día a día a través de esa paternidad física. Así que, bueno, muchas gracias, estimados oyentes. Nos veremos la próxima semana en continuación de este tema de la paternidad. De verdad que es un tema muy extenso, mucho de qué hablar, pero pues realmente sé que el Padre nos dará la capacidad de mostrar adelante lo que es el verdadero sentido de esa paternidad física y esa paternidad espiritual. Así que, bueno, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Chao, chao.